Con el motivo del 50 aniversario del golpe de Estado de Pinochet al gobierno democráticamente elegido de Salvador Allende en Chile, Juan Ramón Rayo ha hecho un vídeo para explicar desde su punto de vista qué es lo que le ocurrió a la economía chilena. Y a ver, es un vídeo insultante, la verdad, pero no sorprende. ¿Por qué? Porque es simplemente la cantinela de siempre. Es que es la versión del gobierno dictatorial de Pinochet, ¿vale? Era su propaganda en materia de teoría económica o de política económica. Entonces, no es ninguna sorpresa que Rayo, que bueno, no se dice defensor ni mucho menos de la dictadura, pero curiosamente comparte su relato y su historia, ¿no? Y como digo, me parece un nivel bajísimo a la hora de interpretar lo que ocurrió en la economía, por supuesto muy sesgado, muy sesgado. Veréis cómo Juan Ramón Rayo comete una manipulación flagrante, increíble, que avergüenza a cualquier persona. Y que yo creo que la hace de forma interesada, porque no me creo que haya cometido una omisión tan importante como la que luego haré mención, ¿no? Entonces, como digo, es un vídeo que al verlo a uno se le erizan los pelos, se cabrea mucho, se siente absolutamente insultado, porque al fin y al cabo está echando mierda sobre un intento revolucionario de simplemente poner la economía al servicio de la gente más necesitada, del interés general. Ya sabemos que eso pues genera mucha suspicacia y mucho dolor y mucha contestación por parte de los poderosos. Pero claro, si luego tu relato lo que hace es ser totalmente, ¿cómo decirlo?, ir paralelo a los intereses de los poderosos, es que te estás situando en ese lado. Juan Ramón Rayo siempre lo hace, se posiciona a favor de los poderosos y en este caso de una forma, como digo, flagrante. Además, me parece que no hay ningún vídeo en YouTube o muy pocos que hablen sobre lo que ocurrió con la economía chilena, entonces me interesa aportar mi granito de arena ahí para que haya pues un contenido que lo explique. Porque ya sabemos la versión convencional, la visión ortodoxa, que es la que mantiene Rayo, ¿no? Que no voy a poner su vídeo precisamente porque es muy fácil de resumir, ¿vale? Es la típica cantinela de, bueno, un gobierno llega a un partido político más o menos comunista llega al gobierno y lo que hace es nacionalizar, ¿vale? Nacionaliza mucho y, claro, cuando nacionaliza mucho se le dispara el gasto público, además a su vez aumenta el salario público a la gente que puede, inyecta más dinero en la economía, normalmente se endeuda, además con monetización de deuda, es decir, que crea dinero con para financiar su deuda pública, ¿no? Que esto, desde el punto de vista de la teoría monetaria moderna, es que es siempre así, no se puede hacer de otra forma, pero bueno, no me voy a meter ahora en eso, y que eso genera inflación galopante que luego se puede convertir en hiperinflación, ¿no? Que además un gobierno tratando de impedir la inflación lo que pone son controles de precio y lo único que hace es empeorar la economía. Esa es la cantinela de siempre, les sirve para todo, para Venezuela, para Zimbabue, para Alemania de los años 30 o de los años 20, ¿vale? Para cualquier país en cualquier contexto histórico. Y es que lo único que hacen es coger un relato teórico que tiene su lógica interna, ¿vale? Tiene su lógica interna, que lo que he dicho, más dinero en circulación, inflación y tal, pero que luego no se ve correspondido con la realidad, con los datos. Y esto es muy típico, no solo de Juan Ramón Rayo, sino también de muchos teóricos económicos ortodoxos, que es, ellos tienen ahí su cuentecito de lo que ocurre en la economía, si luego no se ajusta a la realidad, lo que está mal es la realidad. Su cuentecito lo van a seguir repitiendo una y otra vez y metiéndola ahí a saco en cualquier realidad económica. Vamos a ver en este vídeo pues que lo de Juan Ramón Rayo pues deja muchísimo que desear, básicamente porque comete una manipulación muy grave, que es una omisión importantísima que a nadie se le debería escapar, ¿vale? Cuando se pone a analizar uno la experiencia chilena del gobierno de Salvador Allende. ¿Por qué? Porque el contexto lo es todo, en este caso. El contexto lo es todo. Estamos hablando de plena Guerra Fría, en el que Estados Unidos tiene una rivalidad tremenda con la Unión Soviética, con el bloque comunista, y ya le ha surgido una revolución en un país cercano, en Cuba, ¿vale? En el año 59, y entonces no han podido derrocarlo a pesar de haberlo intentado, y de pronto aparece un gobierno que se parece mucho, se quiere parecer mucho a Cuba, democráticamente elegido, esa diferencia que lo cambia todo además, en Chile, también en el mismo continente, en su patio trasero. Entonces,
Estados Unidos, desde el primer minuto, incluso desde años antes, ya había maniobrado para que ese gobierno no llegase al poder, y también, sobre todo, cuando una vez ya llegó al poder, maniobrar para que no se saliese con la suya. Entonces, esto que es de, no sé, de primero, de geoestrategia y de geopolítica y de política en general, ¿cómo es posible que no lo mencione ni una sola vez Juan Ramón Rayo? ¿Cómo es posible? Es una omisión clarísima buscando manipulación. Estás omitiendo una de las cuestiones más importantes en todo este suceso, con la intención de achacar toda la responsabilidad de algún tipo de desequilibrio económico al gobierno de turno, sin mencionar que hay un gobierno al otro lado con muchísimo poder, con muchísimos recursos, con muchísima influencia, que no quiere que te vaya bien. Y esto absolutamente documentado, ¿vale? Entonces, vamos a ir viendo eso porque, claro, si tú no hablas del principal responsable o el principal adversario que no quiere que tú te salgas con la tuya, pues, oye, pues es contar una parte de la historia, ¿no? Es como si estuviésemos hablando de, no sé, evaluando la actividad de un arquitecto a la hora de construir un edificio, y lo que vemos es que hay boicoteadores que le ponen dinamita a los pilares, que están todo el rato saboteando las instalaciones eléctricas, y luego decimos, ostras, qué mal le ha salido el edificio al arquitecto, ¿no? Eso es lo que haría Rayo. Rayo diría, le ha salido fatal. El arquitecto Allende es malísimo, ¿no? Allende y sus amigos son malísimos. Y sin hablar de que hay intereses, ¿no? Y gente boicoteando el proyecto, ¿no? Pues eso es básicamente lo que ocurre con Juan Ramón Rayo y en su análisis. Y no solo de Juan Ramón Rayo, como digo, hay muchos analistas que cometen el mismo error. Pero cuidado, también hay analistas de derecha que te incorporan ese factor, ¿vale? Son más honestos que Juan Ramón Rayo y te dicen, mira, sí, Estados Unidos jugó un papel muy importante intentando desestabilizar el gobierno y la economía chilena. Pero ellos te acaban diciendo, pero no fue muy importante. Quien la lió parda fue el gobierno de Allende. Y lo justifica y lo argumenta de muy diversas formas. Me parece mucho más honesto, mucho más equilibrado decir eso, ¿vale? No como Juan Ramón Rayo, que no sé si dura 20 minutos su vídeo, no dice ni mu de eso, ¿vale? Eso es una omisión flagrante, manipulación clara, porque puedes decir, oye, sí, Estados Unidos estaba ahí y empeoró las cosas, pero bueno, aunque no hubiese estado, la cosa hubiese salido mal. Que en mi opinión no es así, pero bueno, es más legítimo opinar eso que simplemente no mencionarlo, ¿no? Entonces vamos a hacer un repaso, como digo, de los acontecimientos, y voy a ofrecer una visión mucho más realista, mucho más apoyada en las experiencias que ocurrieron y en los datos, ¿no? Venga, vamos a ello. Para empezar, es algo ya muy conocido que la administración de Estados Unidos maniobró para desestabilizar el gobierno de Allende y para acabar con él. No es solo, insisto, lo de apoyar el golpe de estado de Pinochet, que eso es muy conocido, sino muchos años antes. Está documentado a partir de los años 2000, a lo mejor Juan Ramón Rayo no se ha enterado, pero lo dudo mucho, ¿vale? Está documentado que el gobierno de Estados Unidos, desde ya 1964, fijaos, 6 años de que Allende llegara al gobierno, financiaba pues a los adversarios políticos de Allende y de sus partidos políticos, ¿vale? De sus colegas políticos, para que no llegaran al poder de sus plataformas políticas. Entonces, joder, no se puede omitir esa información tan importante, porque tienes a la potencia hegemónica económica y militar por antonomasia, Estados Unidos, yendo en tu contra, aunque sea simplemente al principio financiando a tu adversario político, que no es poco, porque también se financió a medios de comunicación representados sobre todo por el Mercurio para meter mierda, para hablar mal del gobierno de Allende antes de que hubiese hecho nada, ¿vale? Entonces, eso ya te genera inestabilidad económica, y esto lo conocen todos los economistas, hasta los ortodoxos. Si hay mensajes negativos sobre la economía, al final se cumple lo que se llama la profecía autocumplida, ¿vale? Que es que tú simplemente con la profecía de que la cosa va a ir mal, acaba yendo mal, porque los inversores dejan de invertir, porque la gente no consume por miedo, y eso es algo negativo para la actividad económica. Eso ya simplemente es algo que todos podemos poner encima de la mesa que hizo Estados Unidos, pero hizo mucho más, y ahora lo vamos a ver. De momento solamente nos apoyamos en la documentación que se desclasificó en los años 2000, ¿vale? Para que veáis que al final es que dice literalmente: los Estados Unidos buscarán maximizar presiones sobre el gobierno de Allende para prevenir su consolidación y limitar su habilidad para implementar políticas contrarias a los intereses de Estados Unidos y del hemisferio, ¿no? O sea, toma ya, un gobierno soberano metiéndose en los intereses soberanos de otro. Fijaos la fecha, 9 de noviembre del año 70.
Y Allende llegó en septiembre al gobierno, o sea que no había podido hacer todavía nada. Y estaba ya Estados Unidos totalmente en contra. Son documentos clasificados de la CIA. Aquí tenéis un poquito más lo mismo, pero desarrollado, subrayado lo leo, ¿no? La elección de Allende como presidente de Chile, perdón, supone para nosotros uno de los más desafíos serios habidos en el hemisferio, ¿no? Estoy traduciendo así muy rápidamente del inglés, pero para que veáis la importancia que le daban. Claro, en un contexto de Guerra Fría, pues esto es comprensible. No quiero decir que sea justificable, quiero decir que uno lo puede llegar a entender, que le supusiese tanta preocupación cuando unos años antes habían tenido misiles, ¿no?, de la Unión Soviética apuntando en Cuba hacia su país, ¿no? Entonces, como digo, comprensible. Pero Juan Ramón Rayo, por el motivo que sea, no quiso hablar de ello ni mencionarlo una sola vez, ¿eh? Tenemos que aquí, bueno, ya sabéis que el máximo exponente y el responsable de esta estrategia de Estados Unidos fue Henry Kissinger. Esto es muy conocido, ¿no? Y dijo literalmente: yo no veo por qué necesitamos esperar y ver simplemente cómo un país se vuelve comunista debido a la irresponsabilidad de su propia gente, ¿no? O sea que son declaraciones que dejan muy claro lo que intentaba. De hecho, Nixon utilizó una frase que es muy clara, que es "make the economy scream", haz que la economía llore, para referirse a Chile, ¿vale? En esos documentos, bueno, muchas gracias por la suscripción, Fran Pixel, se agradece todo el apoyo económico que podáis dar, ¿eh? Así que estamos muy contentos de esa suscripción. Como digo, haced la economía llorar, ¿vale? Gritar, perdón. Entonces, en los documentos se puede leer como formas para desestabilizar, la economía chilena. Era retirar financiación, forzar a los empresarios a que huyesen del país. Se hablaba incluso de modificar, alterar los precios del cobre, que era la materia prima más importante y que sigue siendo importante de Chile, ¿vale? Entonces, todo eso está recogido en los documentos. Si es que uno puede decir, no, estos son, no sé, como sospechas, ¿no? O conspiranoias de los rojos. No, es que está documentado, ¿vale? Entonces, que Juan Ramón Rayo y la visión ortodoxa, clásica, no haga mención a ello, no es casualidad. Quiere simplemente seguir repitiendo pues la propaganda del gobierno pinochetista de, oye, la economía fue mal durante los años de Allende por culpa única y exclusivamente de Allende. Por eso incluso se justificaba el golpe de Estado, ¿no? Que, bueno, Juan Ramón Rayo no llega a justificarlo, pero es que es lo que se deduce de su propio vídeo y su propia visión, ¿no? Entonces, ya hecho esa aclaración, ¿vale?, de la posición de Estados Unidos con respecto al gobierno chileno de Allende, vamos a continuar haciendo una cronología de los cambios más importantes que hubo durante esos 3 años, ¿vale? Durante esos apenas 1000 días del gobierno de Salvador Allende, ¿no? Entonces, lo primero que se hizo, que fue en diciembre de 1970, fue nacionalizar casi por completo la banca, ¿vale? Bestial, ¿eh? Eso es algo que ya quisiéramos algunos para nuestros países, pero en cualquier caso ahí se hizo muy rápido, algo muy sencillo, a través de un precio, ¿vale? O sea, se expropió, pero pagando un precio a los antiguos propietarios de la banca, y eso, como digo, fue un cambio muy, muy importante. Otro segundo cambio que no se originó en el gobierno de Allende, sino que ya había comenzado unos cuantos años antes, incluso décadas, era la reforma agraria. O sea, Chile, un país que en aquel momento estaba lleno de latifundios, ¿vale? Los que muy pocos propietarios tenían un dominio completo de la tierra. Entonces, ya el gobierno anterior, el de Eduardo Frei, durante 6 años nacionalizó muchísimas grandes hectáreas de tierra, ¿no?, de agricultura. Allende en 3 años superó esa cantidad por 3, prácticamente, ¿no? O sea que logró multiplicar en 3 años lo que hizo el gobierno de Eduardo Frei en 6 años. Estamos hablando de una aceleración de una nacionalización de la tierra, pero no solo nacionalización, sino que también se repartía entre agricultores para que no fuesen latifundios, ¿vale? Entonces, eso es una reforma agraria muy potente, que casi todos los países en aquella época es lo que deseaban. Esto es lo que también ocurrió durante la Segunda República y lo que toca los intereses y los privilegios de muy poquitas personas, pero con mucho poder, que es lo que al fin y al cabo altera
bastante la economía y ya os podéis imaginar qué es lo que ocurrió, ¿no? Yo os comento, antes de poner un vídeo que me interesa que veáis, porque creo que es bastante ilustrativo, ¿eh? Es un vídeo de época, de unas declaraciones de un agricultor, ¿vale? Que es simplemente ilustrativo, no demuestra nada, pero es ilustrativo, como digo, un ejemplo. ¿Qué ocurrió cuando precisamente estábamos viendo en Chile cómo se realizaba una reforma agraria tan bestia? ¿Vale? Porque lo que era quitar directamente, expropiar la tierra a esos grandes latifundistas, ¿no? Os podéis imaginar que aquella gente con mucho dinero, la élite agraria, lo que hizo fue huir. Huyó del país, huyó sobre todo de Argentina, atravesando la cordillera, llevándose casi todo su ganado, llevándose también toda la maquinaria que podían tener, porque también pensaban y preveían, acertaron que el gobierno pues iba a durar poco. ¿Vale? Entonces dice, oye, pues nos vamos durante un tiempo hasta que las aguas se calmen, ¿no? Claro, si tú dejas a tu tierra, ¿no? A todas las explotaciones agrícolas sin tu propia maquinaria, sin tu ganado, pues luego eso no va a poder tirar para adelante, ¿vale? No vas a poder cosechar y producir lo mismo que lo que hacías antes. A esto hay que añadir otro elemento de desestabilización, que era que se le escapó al gobierno, porque, oye, claro, la idea era repartir entre los pequeños agricultores pues las tierras enormes que había. ¿Qué pasa? Que se tardaba en hacer y eso genera mucha impaciencia y mucho agobio en muchos agricultores que por su propia cuenta se hicieron por la fuerza con los grandes latifundios y se los repartieron, ¿no? Entonces, claro, ese conflicto político lo que hace es desestabilizar cualquier actividad económica, en este caso la agraria, sobre todo cuando se han llevado los ganados, se han llevado las cabezas de ganado, se han llevado, como digo, la maquinaria. ¿Cómo te pones a producir lo mismo sin las herramientas y sin los recursos que tenías antes? Más allá del know-how de, oye, ¿cómo se hará esto de la mejor forma posible, ¿no? Entonces, quiero traer aquí, o sea, os traía aquí un vídeo para que veáis, simplemente, como digo, es una... como os comento, simplemente algo ilustrativo, ¿eh? No se trata de demostrar nada, pero claro, veréis que es bastante importante. Y sin embargo, no lo menciona Juan Ramón Rayo. Lo pongo muy breve, ¿eh? Nosotros estamos claros de que falta papa, falta azúcar, falta todas esas cosas que produce la tierra. Está claro de que nosotros, en parte, somos causantes de que haya un poco de desabastecimiento. En todo este... Vale, ellos lo reconocen, ¿no? Es decir, los propios agricultores reconocían simplemente que toda esa alteración de la tierra pues estaba provocando desabastecimiento, ¿vale? Y esto es algo que a la teoría, al relato clásico ortodoxo, se le olvida o pasa, omite deliberadamente. ¿Por qué? Porque la cantinela típica es, hay desabastecimiento porque se han puesto controles de precio y entonces la gente pues no va a vender un producto cuando no le va a salir rentable, ¿no? La gente, los propietarios, los vendedores, así que no lo venden. Y esa es la lógica, la justificación, la explicación que se le ha dado siempre a que haya desabastecimiento. Como digo, Juan Ramón Rayo es uno más que lo dice así. Pero la realidad es que la cosa era mucho más compleja. Cuando tú vacías una actividad económica tan importante como la tierra, como digo, de su materia prima, de sus herramientas y tal, luego y con tanta inestabilidad política, con tanto conflicto social, hay desabastecimiento, pero por una cuestión natural, de que no estás produciendo tanto, porque ni sabes producirlo, ni hay tiempo para producirlo, ni hay estabilidad para producirlo. No porque haya controles de precio, no porque el Estado se haya pasado creando dinero, ¿vale? Es súper importante entender esa diferencia. Jamás nos habla el relato convencional de esto y es fundamental, ¿vale? Pero no queda ahí la cosa, ¿vale? Yo os comento que esto fue lo que ocurrió en el primer año del gobierno de Allende, básicamente. Ahora veremos otra parte muy importante, otro proceso importante, pero fijaos, os traigo un gráfico del PIB de Chile en el que podéis apreciar cómo durante todo el primer año del gobierno de Allende, en 1971, el crecimiento económico fue bestial. O sea, fue extraordinario, del 9,4%. Y ya se había nacionalizado la banca, ya se había avanzado mucho en la nacionalización y la reforma agraria, ya se había nacionalizado la gran minería con el cobre, ¿vale? El salitre, el hierro, ¿vale? Ya se había nacionalizado todo eso. Y fijaos lo bien que iba la economía.
Bueno, no es solo la economía, iba muy bien la sociedad porque se habían aumentado salarios, se había reducido el desempleo, se había mejorado todos los servicios de sanidad, se había garantizado la alimentación básica de los niños, que no estaba cubierta hasta entonces, con medio litro de leche para cada niño. En fin, se habían logrado muchos avances económicos y sociales. Fijaos, en el año 1971, con casi todo nacionalizado ya, teníamos un crecimiento increíble, de la hostia, ¿no? Y bueno, esto chirría con el planteamiento de Rayo y la visión dominante de, oye, es que si se nacionaliza todo, pues todo se va al garete. Pues no, fijaos, un año entero, 1 año y 3 meses, después de que Allende llegara al gobierno, pues el crecimiento económico iba muy, muy bien. Aquí tenéis la tasa de desempleo en Chile. Fijaos, durante los 3 años del gobierno de la Unidad Popular de Allende, pues el desempleo en torno al 5%, o sea que no volvió a tener ese desempleo en los años siguientes, hasta muchísimo más tarde, ¿no? Entonces, estamos hablando de una experiencia exitosa en materia económica. Y también en materia alimentaria, lo que estoy diciendo, aquí tenéis pues el consumo calórico diario entre 1970 y 1990, precisamente exceptuando 1973, el año del golpe de Estado, cuando todo se puso mucho más serio, ahora vamos con ello, los años de 70, 71, 72 fueron muy buenos, de los mejores, ¿vale? Entonces estamos hablando de que lo que se hizo en Chile funcionó, a pesar de que había obstáculos a los que me estoy refiriendo, dificultades, etcétera, etcétera. A pesar de todo eso, que provenían de la élite chilena interna y también, como digo, de Estados Unidos con su retirada de recursos y tal, como comentaré a continuación, ¿no? ¿Y qué pasaba con la inflación? Aquí podéis ver cómo en el año 70, incluso en el año 71, la inflación todavía no había aumentado. Es verdad que a final del año 71 ya había aumentado más de la cuenta, ¿vale? Pero todavía está en unos niveles muy razonables. Tenemos que esperar al año 72 para que ya la inflación sea muy elevada y ya en el año 73 se te dispara. En el año 74, por cierto, todavía peor. Bastante peor, ¿eh? Con ya un gobierno dictatorial de Pinochet. Pero bueno, de esto se habla poco. La inflación no bajó hasta el año 76, a unos niveles más o menos razonables. O sea que si la inflación fuese simplemente consecuencia de que el gobierno de Allende está haciendo las cosas mal, pues bueno, cuando se va el gobierno de Allende ya las cosas deberían volver a su cauce. Pues no, tardaron mucho tiempo en volver y eso no es solo por una cuestión de eco, ¿no? O de retardo, ¿no? De hecho, en ese mismo año 71, la aprobación popular de Allende es que estaba disparadísima. De hecho, llegó en las elecciones legislativas a conseguir el apoyo de la Unidad Popular del 50,2% de los electores, cuando Allende fue presidente con el 34 y pico por ciento de los votos, ¿no? Se estaba ganando en apoyo popular, ¿vale? Entonces, estaba yendo todo bien a pesar de los obstáculos. Pero ocurrió algo. Ocurrió que el gobierno de Allende nacionalizó el cobre, ¿vale? Estamos hablando de que el proyecto de nacionalización lo enviaron muy pronto al Congreso, fue creo que en noviembre de 1970, pero hasta julio de 1971 no se hizo efectivo y no se aprobó por las Cortes, ¿no? Por cierto, de forma unánime, todos los partidos políticos, fue lo único que se hizo de forma unánime en Chile, ¿eh? Nacionalizar todo el cobre. Por cierto, ya estaba nacionalizado, ¿eh? Muchas empresas ya estaban al 51% dominadas por el Estado y otras al 25%, realizadas por los gobiernos anteriores. Y no se había desestabilizado la economía. Importantísimo porque eso tumba el relato clásico de se nacionaliza y entonces todo se va al garete. No. No es eso lo que ocurrió. Lo que ocurrió fue que en este caso, por el gobierno de Allende, lo que se hizo fue no pagar por la expropiación, ¿vale? Eso es diferente. El gobierno de Eduardo Frei en los años anteriores expropió, pero pagó un precio, seguramente bajo, ¿vale? En comparación con lo que podría o debería haber pagado, pero al menos pagó. En el caso de la nacionalización de 1971 del resto de la gran minería, que no solo fue el cobre, insisto, también fue el salitre, el hierro, etcétera, dominado en absoluta intensidad por las empresas extranjera de Estados Unidos, ¿vale? Que es donde aquí tocamos hueso, no se le pagó nada, ¿vale? No se le pagó nada, o sea, fue una expropiación bestial y fue con la justificación de que esas empresas ya habían ganado muchísimo dinero, que era absolutamente verdad, ¿vale? Entonces, como habían ganado muchísimo dinero durante los años anteriores, consideraron que no se merecían ningún peso más, ¿no?
Pero claro, eso cabreó mucho a Estados Unidos, ¿no? Pero antes de hablar de cómo cabreó a Estados Unidos, vamos simplemente a mencionar lo importante que es la minería del cobre para que lo tengamos en cuenta, ¿eh? Porque en Chile es la materia prima, el sector más importante, lo era y lo sigue siendo, y es importante pues dimensionarlo. Para ello os traigo, un documento de trabajo, una investigación de la Universidad de Chile, que podéis ver, está disponible, y lo que hace es una valoración de cuánto dinero han ganado las empresas privadas del cobre desde 2005 hasta 2014. ¿Vale? Que es un fragmento, un periodo de tiempo muy pequeño, y no está hablando de lo que había antes del año 70 ni de lo que hubo desde el 73 en adelante. Solo habla de 9 años, pero fijaos cuáles son sus conclusiones. Para empezar, que en Chile, ya en el año 2014, que no ha cambiado mucho desde entonces, Chile tiene o tenía el 31% de la producción mundial de cobre. El siguiente es China, con un 8,7%. O sea, estamos hablando de una dominancia total. Nadie tose a Chile en esta materia prima, ¿no? Aquí podéis ver la renta que se gana a través de la exportación y la explotación en general del cobre, ¿vale? De la minería. Y fijaos, pues Chile muy por encima de los demás países, o sea, su fuente principal de ingresos, solo superado en algunos momentos por Congo, ¿no? Y estas son las conclusiones de ese estudio. Se dice, la renta graciosa apropiada de las 10 empresas más grandes dedicadas a la minería, ¿no? Del cobre, se ha estimado que para el periodo 2005-2014, que la renta graciosa es el dinero que han ganado por la cara, para que nos podamos entender, ascendió un monto total de 120.500 millones de dólares. Esta cifra significa un flujo promedio anual equivalente al 5,4% del PIB, que es una salvajada. Es muchísimo, eso es un 5,4 cada año que se te está perdiendo, porque al fin y al cabo son las empresas privadas extranjeras, estadounidenses, quienes se lo están llevando crudo, ¿vale? Y ahora dice, para dimensionar esta cifra, se comenta, implica con el coste total de la renta graciosa apropiada, que con todo ese dinero, del periodo 2005-2014, se podrían construir 778 hospitales de alta calidad de prestaciones y servicios, ¿vale? Para que uno se haga una idea de la cantidad de dinero que ha perdido Chile solo durante 2005 a 2014 por el cobre, ¿vale? Porque es algo explotado por empresas privadas que se llevan su beneficio. Que además no pagan mucho por impuestos. Bueno, por supuesto, en la época de Allende es que apenas se pagaba, había impuestos para cada uno de los sectores, impuestos muy bajos, y ni siquiera luego con la democracia en Chile se ha llegado a pagar mucho. Aquí lo podéis ver, estamos hablando de miles de millones de dólares en este gráfico, pero en algunos años irrisorios como el 2005, 2009, cuando el precio del cobre cae, ¿no? Porque ya sabéis que es muy volátil también en el mercado internacional, ¿no? Bueno, aquí podéis ver, que es lo que yo os estaba comentando, que antes de que llegara la Unidad Popular, la plataforma de Allende al gobierno, ya estaba nacionalizada buena parte de la minería. Tenemos que está el 25% de algunas empresas, el 51% de otras, ¿vale? Entonces, o centrales de explotación de minería. Entonces, importante entender eso porque la economía no se había ido al garete por nacionalizar la minería. Se fue en todo caso al garete porque se tocaron las cosquillas de los propietarios estadounidenses, porque no se les pagó nada por expropiarle su propiedad, ¿no? Y aquí vamos a ir ya metiéndonos en qué hizo Estados Unidos después de que le buscaran las cosquillas, como os digo, ¿no? Estos son declaraciones de un alto cargo del ministerio, ¿vale? de minería, que dice lo siguiente. La partida de las empresas estadounidenses, ¿no? Que se fuesen, significó la retirada de sus profesionales llevándose consigo conocimiento, ¿veis? O sea, se expropia y los profesionales se van con todos sus conocimientos, con su know-how, con recursos y con información, ¿vale? El foco se centró en qué era lo que quedaba en los yacimientos. Una de las preocupaciones más grandes era el tema geológico, pues no se sabía cuánto cobre había, debido a que la geología y las reservas siempre fueron una caja fuerte de las empresas privadas. Era manejado por geólogos extranjeros y toda la información se mandaba a Estados Unidos. Entonces, claro, tú has expropiado las empresas mineras y la minería en general, pero se te ha ido los profesionales, se te ha ido la información, se han llevado, ¿vale? Quizás alguien puede decir, bueno, no se midió bien la expropiación. Puede ser, ¿vale? Una crítica a la expropiación. Pero esto es lo que explica que luego hubiese desabastecimiento de cobre, problemas de producción, que explica luego un incremento de los precios, ¿vale? Lo adelanto ya, pero claro, si tú produces menos cobre, por los motivos que sea,
el poco cobre que vas a vender lo elevas mucho de precio, porque si no, no te sale rentable, ¿no? Entonces, eso es un elemento más que explica que luego hubiese inflación. Volvemos a lo mismo, desabastecimiento. Una economía con pocos productos, los productos que vendes le incrementas el precio. Y eso es lo que explica la inflación, no la cantinela de siempre del Estado se ha endeudado y ha gastado mucho dinero creando dinero y no sé qué, ¿no? Eso no es la explicación, al menos no la fundamental, ¿vale? Porque no es algo a lo que yo me cierre. Yo sí entiendo que una economía, pues, más o menos desestabilizada, como la chilena, si tú te pasas de aumentar el gasto público, independientemente de cómo lo financie, importante, no da igual que sea creación de dinero o que te financie, si tú te pasas, pues sí puede que esté aumentando mucho más la demanda de lo que tiene la oferta porque se te acaba de caer, ¿vale? Pero la clave es que la oferta se acaba de caer. Que es lo que ha pasado recientemente con el COVID, ¿no? Con el COVID, con la pandemia, lo que ha ocurrido no es que la gente tenga mucho más ingresos y demande más, es que de pronto se cayó la producción. Entonces, claro, no se puede culpar a la demanda, hay que culpar a la oferta que cayó. Pero seguimos con esto, fijaos. Mientras, en la parte internacional surgieron grandes problemas. Primero, las empresas americanas plantearon demandas en La Haya con respecto a este proceso que las afectaba. Segundo, se cerraron algunos mercados porque los clientes eran las mismas empresas estadounidenses. Esto es importante porque el cobre salía de los puertos de Chile, pero luego volvían, porque lo embargaban, porque las empresas que lo compraban eran también estadounidenses y decían, no, aquí hay un embargo, no te vamos a comprar el cobre. Entonces, muchos dólares que dejaba de ingresar. Ya hemos visto la cantidad de dinero que ingresaba a Chile a través de lo que le supone a Chile por ingresos, ¿no? Y que eso cayó de una forma muy importante, como veremos también en un gráfico a continuación, ¿no? Pero sigo. Comenzaron a producirse bloqueos, a faltar repuestos, existieron embargos de producciones de cobre que iban en viaje a su destino. Anaconda Copper dijo de forma intimidante, los chilenos se van a tener que comer el cobre. Los desafíos fueron complejos, la decisión política fue una y tal. Bueno, creo que se entiende por dónde van los tiros y creo que se va a entender mejor cuando escuchemos al ministro de Minería del Gobierno de la Unidad Popular, ¿vale? Porque traigo aquí también un vídeo muy rápido, unas declaraciones que vuelvo a decir lo mismo, sirven para ilustrar, no demuestran nada, pero sirven para ilustrar. Se generaba un problema que nosotros no podíamos manejar. Y es lo que ocurrió. Teníamos en contra al gobierno de Estados Unidos, se pusieron, las empresas se fueron sobre los tribunales para exigir el embargo del cobre que exportábamos para cobrarse. No nos dejaron ni un plano en las minas de cobre. No sabe, el Estado chileno no sabía y la gente nueva que entró qué repuestos necesitábamos. No nos vendían los repuestos, nos embargaban el cobre afuera. O sea, fue brutal la opresión. Y después el Fondo Monetario, el Banco Interamericano, en fin, nos bloquearon los créditos. ¿Veis? Entonces, creo que es clarísimo. ¿Vale? Voy a quitar esta publicidad aquí, perdón. Es clarísimo cómo lo explica, ¿no? O sea, con la oposición bestial y frontal de Estados Unidos que se está llevando todos los recursos, porque está, como decía, ¿no? Recogido por la documentación desclasificada de la CIA, que está forzando a las empresas a irse, ¿vale? Y a llevarse todos los recursos, pues así no puede funcionar. Así no puede funcionar y tu producción se desploma. Y es eso lo que te acaba generando tensiones inflacionistas poco a poco, porque además te faltan ingresos, dólares que necesitas para comprar productos fuera. Sobre ello me voy a referir a continuación. Pero antes quiero mostraros un fragmento de una investigación de alguien de derecha, ¿vale? Que comparten relato de pinochetista, pero que al menos te hace concesiones, ¿vale? Fijaos que es, como estoy diciendo, partidario del relato pinochetista, de todo lo hizo mal Allende, pero te hace concesiones. Y aquí leo literalmente, traduciendo como puedo. La marcha de los proveedores americanos indudablemente causó desequilibrios serios en áreas como la industria del cobre, la que había confiado exclusivamente en las fuentes americanas de maquinaria y de recambios, ¿no? Entonces, claro, eso es, vuelvo a lo mismo, eso es una concesión que te están haciendo, que el Rayo pasa olímpicamente, no te hace ni esa concesión porque su objetivo es manipular, es omitir información fundamental, ¿no? Y ahora aquí otra concesión de otro analista de derecha, que por supuesto totalmente en contra de la nacionalización del cobre, pero fijaos lo que acaba reconociendo. Claro, su relato es, su posición es, la nacionalización del cobre fue un error,
¿vale? Porque generó muchísimo desequilibrio económico por todo esto que estoy yo comentando, pero al menos te hace esa concesión y está relatando fielmente lo que ocurrió. No te está hablando de crear dinero, que eso provocó desabastecimiento, inflación. No, es un análisis mucho más serio, más riguroso, más real. Fijaos. Casi 50 años después, en 2022, el experto Gustavo Lagos, en el Mercurio, este medio de comunicación claramente de derecha que os digo, hizo un análisis de los costos del proceso de nacionalización del cobre y, entre otros aspectos, llegó a la siguiente conclusión. Además de los costos de indemnización, Chile tuvo otros costos que no fueron estimados, tales como el embargo de bienes en el exterior, el cierre de acceso al crédito internacional, la imposibilidad de obtener repuestos, maquinarias e insumos y la inmigración de expertos extranjeros. O sea, que es muy claro lo que se está comentando aquí. ¿Qué es lo que ocurrió? Está clarísimo. O sea, la oposición frontal de Estados Unidos, su boicot, su guerra económica, eso explica mucho. No voy a decir todo, pero explica mucho de lo que ocurrió con la economía que ahora vamos a mencionar, ¿no? Porque, claro, ¿qué ocurre cuando tú no puedes producir mercurio y no se te vende fuera? Que es tu fuente principal de ingresos. Por un lado, que tu renta económica anual se descalabra. Aquí lo podéis ver en el gráfico. Fijaos, en 1971 se descalabra. Se sitúa a unos niveles más o menos iguales a los de los años 80 y 98, ¿vale? Como ahí podéis ver, pero en esos años fue porque cayó mucho el precio del cobre. En este gráfico lo podéis ver. Entonces, claro, si te cae mucho el precio del cobre, tú lo sigues vendiendo, pero ingresas menos. En cambio, lo que ocurrió en el año 70 es que apenas se vendía cobre. Se vendía poco, por estos embargos a los que estoy haciendo referencia, y a pesar de que el precio no estaba muy bajo, se ingresó muy poco. Claro, ¿qué ocurre cuando tu fuente fundamental de ingresos de divisa se hunde? Pues que tu saldo por cuenta corriente se hunde, que por cierto no he podido encontrar los datos oficiales de esa época, solo he encontrado en el Banco Mundial a partir del 1975, ¿vale? Entonces lo pongo aquí para que lo veáis, pero intuimos por el gráfico que os voy a mostrar a continuación que el saldo por cuenta corriente, es decir, la cantidad de dinero que sale o entra de tu país, era negativa, ¿vale? Lo intuimos por esto. El tipo de cambio del peso chileno en comparación con el dólar, ¿vale? Desde 1970 ya vemos como hay una depreciación, ¿vale? Porque pasa de 8,97 a 11,55, ¿no? Necesitas más pesos para conseguir un dólar, eso es una depreciación de tu moneda vale menos, pero fijaos, en el 1971 un poquito más de depreciación, 12,41, ¿vale? En el 72 algo más de depreciación, bastante más, 19,49, pero ya en el 73 que es la repanocha, a 110,80, ¿vale? Y en el 74 ya ni hablamos, 831,92, ¿vale? Este es el tipo de cambio de peso dólar. ¿Por qué caía tanto? Pues lo que estoy diciendo, si tú no tienes dólares para comprar los productos de fuera, porque no los estás obteniendo por esa venta del cobre, tu moneda se devalúa y ahora necesitas comprar muchos más pesos, necesitas tener mucho más peso para comprar la misma cantidad, y esto es algo que te genera inflación importada. Esto es conocidísimo, es la fuente más explicativa de los episodios inflacionarios a lo largo del mundo y a lo largo de la historia. Actualmente Argentina es clarísimo que le está ocurriendo esto, pero vaya, que casi todos los países que han tenido un proceso inflacionario elevado ha sido por esto. Tu moneda se devalúa porque tienes un saldo exterior negativo, y entonces como se devalúa te cuesta mucho comprar productos que vienen de fuera. Y cuesta mucho en precio, son muy caros, y eso se te acaba trasladando al resto de la economía, ¿no? Este es otro de las causas que explican la inflación en el caso de Chile, ¿vale? Es el desabastecimiento por un lado, ¿vale? Por ese boicot, por la inestabilidad política y social, por la huida de los profesionales de los sectores, ¿vale? De los empresarios estadounidenses, y también por esta depreciación en el tipo de cambio. ¿Que es un análisis más complejo que el simplote de Rayo y el clásico? Pues claro que sí, pero es que la realidad es compleja. No se puede simplificar todo y resumirlo todo a el Estado creó mucho dinero. Que es que eso lo puede hacer cualquier persona, ¿vale? Una persona de 14 años, un niño, lo puede hacer, ¿vale? Porque es algo muy sencillo de entender, pero no tiene por qué ser realista, ¿no? El análisis es mucho más complejo. Y ahora pasamos a la parte final. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que generó ya muchísima más inflación, muchísimo más desabastecimiento y muchísima más crisis económica en Chile?
el paro de los transportistas, de los camioneros, en octubre del 72. ¿Vale? Eso fue lo que ya se dio la puntilla. Porque claro, si tus transportistas no te llevan los productos de un sitio a otro, de donde se producen a donde se consumen, eso es desabastecimiento, pero a la enésima potencia. Porque no te llegan los productos. Y ahí es donde se empieza a generar pues colas de personas que intentan llegar, el gobierno intenta los pocos productos que hay a la venta ponerle un precio, lo cual puede desencadenar mayores problemas de abastecimiento, ¿vale? Pero al fin y al cabo, el problema de raíz no es que el Estado gastara mucho dinero, ¿vale? Eso podía haber influido algo. La clave fue que tu economía no funcionaba bien. ¿Y por qué los camioneros se rebelaron? Bueno, esto también está documentado que recibieron financiación por parte de la CIA, otra vez, ¿vale? Esto está documentado, no me lo estoy inventando. También porque había un hastío, un hartazgo con la mala situación económica. Se pensaban los camioneros que les iban a expropiar a ellos también sus camiones, su actividad, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto seguramente azuzado por la derecha, por los intereses de los privilegios y el gobierno de Estados Unidos diciendo, venga, rebelaos porque si no os van a robar todo. Ahí se rebelaron al fin y al cabo, ¿no? Y luego hubo otro paro en junio que duró hasta septiembre del año 73, o sea, economía paralizada. Así que ocurre, desabastecimiento, los precios se te inflan y se te disparan, ¿vale? No es un tema de demanda, no es un tema de que el Estado se ha pasado creando dinero, o aumentando salarios, o inyectando política, o sea, aumentando la inversión pública. No es eso. Es que la economía deja de funcionarte por el conflicto político-social azuzado por los intereses económicos chilenos y también por el gobierno de Estados Unidos. Es una explicación que te la recogen, como digo, te la aceptan hasta analistas de derecha. Ellos le darán luego la magnitud y la importancia que consideren, pero desde luego no te lo ocultan como hace Rayo, ¿no? Os leo aquí rápidamente una parte de ese mismo artículo que os digo que se posiciona con el relato propagandístico de Pinochet, pero te hace concesiones, no como Rayo, fijaos. Aquí el final del banco de exportación e importaciones de los préstamos de este banco y las garantías y la reducción gradual de los créditos a corto plazo de los bancos americanos también creó serios problemas en el flujo de los repuestos, lo que contribuyó a la desafección de los transportistas, cuyas huelgas en octubre del 72 y julio-septiembre del 73 iniciaron la cadena de eventos que lideró a la caída de Allende. O sea, blanco y en botella. Lo que te está diciendo es que lo que desencadenó el golpe de Estado, lo que justificó el golpe de Estado, fue esta huelga de transportistas, de camioneros, ¿no? Azuzado, como digo, por los intereses económicos chilenos más poderosos y también de Estados Unidos, ¿no? Y ahora aquí vais a ver un gráfico que es el mismo de antes, pero nos vamos a fijar no en ese crecimiento extraordinario de la economía chilena en el año 1971, sino en su caída el año 72 y el año 73. Como ahí podéis ver, está por debajo del cero, es decir, crecimiento negativo. Y esto es incompatible con una economía que tiene supuestamente inflación elevada porque la gente tiene mucho dinero. Pensadlo por un momento. Yo sé que algunos analistas económicos como Juan Ramón Rayo no lo van a pensar ni se van a dar cuenta, pero la gente, si tienen mucho dinero en su bolsillo porque el Estado se lo ha dado, van a comprar las tiendas y las tiendas se van a forrar. Van a decir, ostras, yo voy a aumentar los precios y lo que hago es vender todos los productos que tengo a mayor precio, ¿vale? Y así me hago de oro. Eso aumenta el Producto Interior Bruto. Entonces, en las economías en las que hay inflación porque la gente gasta mucho dinero, el Producto Interior Bruto crece, no cae. No cae. Aquí cae en el año 72 y 73 porque hay desabastecimiento, la economía no funciona bien, el cobre no lo puedes vender, hay embargo, la tierra no te está produciendo los alimentos por la reforma agraria, el conflicto político, económico y social que he mencionado antes, ¿vale? Es porque la economía no te funciona. Los transportistas no te están llevando los productos por esa huelga, por esa desafección con el gobierno de Allende, ¿vale? Pero no es un tema de que la gente tenga mucho dinero. Eso explicaría que el Producto Interior Bruto, o sea, eso sí explicaría que el Producto Interior Bruto creciera, no que cayese. Y venga, para terminar, esta situación de crisis económica, que por supuesto generó mucho dolor, ni duda cabe, ni siquiera sirvió para derrumbar el apoyo popular que tenía Allende. Por supuesto generó muchísima polarización. Por supuesto hubo mucha gente en contra del gobierno de la Unidad Popular porque los creían responsables de lo que pasaba, ¿no? De ese dolor económico que tenían. Pero
Fijaos que estos son datos extraídos de un artículo de investigación de Cambridge, ¿vale? Por si alguien duda de su prestigio o de su fiabilidad, como el apoyo, aquí lo podéis ver, la aprobación al presidente actual era muy alto. Cayó, por supuesto, después de 1972, pero se mantenía muy alto, ahí lo podéis ver, ¿eh? El apoyo, os leo la leyenda, es la actual situación, esa línea semipunteada, la de abajo, ¿no? Y luego pensando que la futura situación iba a ser mejor. Y la aprobación de Allende, que es la línea punteada, cae en el año 72, pero se mantiene bastante, bueno, 72 concretamente, en diciembre del 72, después de las huelgas y tal, pero, joder, se mantiene muy alto. Y en este mismo artículo podéis ver como la intención de voto para Allende, incluso teniendo en cuenta las clases sociales, era muy elevado. No tan elevado como en 1970, pero fijaos, más del 40%, más del 50% en algunos casos, y fijaos que por clase social, pues los más cabreados con Allende, o los menos contentos con Allende, eran los de la clase media alta. Pero incluso los de la clase alta los apoyaban, ¿vale? Y ni hablar de la clase trabajadora o la media baja, ¿no? Esa estaba a full con el gobierno de Allende, porque permitía pleno empleo y porque estaban viendo mejoras importantes en un proceso que se parecía mucho más a una revolución que a una reforma de la economía, ¿no? Entonces me vengo aquí y termino con las conclusiones. Aunque creo que está ya todo dicho, ¿no? La realidad es mucho más compleja de los relatos simplistas que utiliza gente como Juan Ramón Rayo y otros economistas liberales y ortodoxos, que es, ¿hay inflación en un país? Pues estos que han creado mucho dinero. En realidad, lo que suele ocurrir en países en los que los precios suben, por el motivo que sea, como he mencionado, tiene más que ver con caída en la oferta, por un problema de inestabilidad política, por un problema de que está la potencia hegemónica mundial más importante fastidiándote y provocándote problemas, sabotaje y azuzando una guerra económica, ¿vale? Como digo, lo importante es tener en cuenta que es una cuestión de oferta, no de demanda, ¿vale? No de demanda. Vuelvo a lo mismo que decía yo antes. No sé hasta qué punto que la gente cobrase mucho más dinero, porque esto ocurría, que el Estado gastara más de lo que ingresara, pudo contribuir al incremento de la inflación. No lo sé porque no lo he estudiado con detalle, pero eso es una parte pequeña de la historia, con toda probabilidad. ¿Por qué? Porque lo importante fue que se te hunde la oferta. Y con una oferta hundida, porque hay desequilibrio y no te funciona bien la economía, no te produce, tienes menos producto, cuando lo pones a la venta, los aumentas de precio. Sobre todo si tienes una inflación importada, porque te han embargado el cobre, no puedes recaudar los dólares que necesitas para comprar fuera, se te hunde la moneda y entonces todo mucho más caro y la inflación va contaminándose por el resto de la economía, ¿no? Como digo, es que analistas de derecha podrían reconocer esto, que es algo documentado, ¿no? Y decir, mira, sí, Estados Unidos pues tuvo que ver, indudablemente. Mucho o poco, pero tuvo que ver. Lo que no se puede hacer es lo que hace Juan Ramón Rayo y otros muchos que te cuentan solo la historia que les da la gana, manipulada, sesgada, para que al final te creas el relato que utilizaba la propaganda de Pinochet, que era el gobierno de Allende generó la crisis económica él solo, y no fue así para nada. El gobierno de Allende seguramente tuvo errores, seguramente el arquitecto es el que he hecho referencia, no hizo el edificio perfecto y cometió errores, pero si tú tienes a saboteadores hundiéndote los pilares del edificio y reventándote todo, entonces no se puede decir que la culpa sea del arquitecto. La culpa es de la gente que está impidiendo que tú construyas ese edificio, no de tu habilidad, buena o mala, ¿vale? Entonces, el gobierno de Allende seguro que cometió errores en materia económica, pero desde luego no es eso lo que explica que la economía se fuese al garete. Fue, como digo, algo orquestado, el resultado de esta batalla política, económica y cultural también, azuzada por los intereses económico de los privilegiados de Chile y también por el gobierno más poderoso del mundo, Estados Unidos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.